nuevamente nos encontramos con un café con raíces, con aroma a Torá. a Torá. Sea muy bienvenido. Ya vamos a comenzar la parashá número 21, que se llama Ki Tisa y que significa cuando hagas un censo, ¿ya? O cuando te levantes también en algunas versiones. Esta parashá comprende desde Éxodo 11 al capítulo 34-35 de Éxodo, ¿ya? Y hoy estudiaremos la aliyá número 1, que está en Éxodo 30 del 11, ¿cierto?, al 31, 17, ¿ya? Vamos a tener un momento de oración para pedirle, ¿cierto?, al Eterno que Él nos pueda acompañar, ¿ya? Tú nos diriges la oración. Amén. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, queremos exaltar tu nombre, reconocer que tú eres nuestro Dios, amoroso, fiel, verdadero, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar estas aliyá. Gracias, Padre, porque tu palabra se revela en nuestra vida, nos confronta, Señor, con nuestro caminar, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a todo lo que está en tu palabra, porque sabemos, Señor, que tu palabra es verdad, que tu palabra nos enseña sobre cómo relacionarnos contigo, Señor, especialmente en las porciones que hemos estado viendo. Te pedimos que bendiga a cada persona que nos acompaña, Señor, y que esta palabra pueda hacer vida en sus vidas, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. ¿Ya? Y como decíamos, ¿cierto?, esto es la primera aliyá, está en Éxodo 30, versículo 11 al versículo 17 de capítulo 31. Y vamos a hacerlo, ¿cierto?, por parte. ¿Ya? Lo primero que vamos a hablar es que Dios ordena a Moisés, ¿cierto?, contar de cierta manera, ¿cierto?, tener un primer censo de Israel, ¿ya? Entonces dice, habló también Yahweh a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando lo hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado, medio ciclo o medio shekel, conforme, ¿cierto?, al shekel del santuario. El shekel es de 20 geras, la mitad de un shekel será la ofrenda a Yahweh. Todo lo que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Yahweh. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando diese la ofrenda a Yahweh para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Yahweh para hacer expiación por vuestras personas. ¿Ya? En este pasaje podemos ver cómo el Eterno le dice a Moisés, le da la instrucción de hacer un censo, ¿ya? De contarlos. ¿Ya? Pero acá hay un problema, ¿verdad? Porque según la promesa que Dios le dio a Abraham, dijo que él iba a ser incontable, ¿verdad? Correcto. En Génesis 15 podemos ver esto que nos habla de que iba a ser como la arena del mar. Correcto. ¿Verdad? Entonces, no era posible o no era correcto poder contar al pueblo. Correcto. Entonces, ¿qué sucede aquí? Claro, iba a haber un peligro, ¿cierto?, al contar los hijos de Israel. ¿Ya? Podía venir mortandad, como decía el versículo anterior. Exactamente. Cuando el rey David intentó hacerlo, ¿ya? Una vez vino una plaga sobre el pueblo. O sea, lo que Dios quería, ¿cierto?, es que no se contara al pueblo, ¿cierto?, producto de esta promesa que le había hecho a Abraham, ¿ya? Y él lo dejó establecido también con Moisés. O sea, si lo hacían, ¿ya?, en forma equivocada, ¿ya?, iba a venir mortandad sobre el pueblo, ¿ya? Los hijos de Israel tendrán que hacer dos cosas para evitar la plaga. La primera cosa es que cada uno dé una moneda, ¿cierto?, medio shekel, y así se pueda contar la moneda en lugar del pueblo, ¿cierto?, directamente. En vez de contar la persona, se contaba el dinero. Exactamente. Y así se iba a saber, ¿cierto?, todos los mayores, porque dice, y todos los mayores de 20 años, sin contar mujeres y niños, Solo solamente los varones.
¿ya? grandes. La segunda cosa es que la moneda de plata sirva como un precio de rescate, ¿ya? Tenía doble, ¿cierto? Podríamos decir, intención, ¿ya? Una expiación para que no venga la plaga al ser contado, ¿ya? Eso también significaba el poder dar una moneda de plata. Solo los varones que tenían 20 años o más podían ser contados y salir al ejército. No contaban a las mujeres, como decíamos. Las mujeres no tenían la obligación de pagar este impuesto ya para el tabernáculo ni de ir al ejército. Cada alma tenía un precio de rescate de medio shekel. Los ricos no pagaban más, ni los pobres, dice también el relato bíblico, pagaban menos. O sea, todo era igual. Todo era parejo. O sea, en el pueblo de Dios siempre todo es igual. No interesa, ¿cierto?, si uno tiene más u otro tiene menos. En ¿ya? el sentido del rescate. Exactamente. ¿Ya? Esto nos enseña que cada alma tiene el mismo valor delante del Eterno. No importa el estatus económico que se tenga. ¿Ya? La primera vez que sirvió para, digamos, esta ofrenda sirvió para hacer las basas del templo. Correcto. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que si nosotros nos recordamos, ya, ¿cuál es la palabra de ofrenda elevada? Porque esto también es una ofrenda elevada, ¿cierto? Era el llevar los materiales que eran necesarios para el templo, para construir el tabernáculo, digamos. Y esto tenía, ¿cierto? Podemos recordarnos la parashá Terumá, ¿cierto? Que indicaba que era una ofrenda elevada. Acá también, ¿cierto? Cuando se habla de esta ofrenda que tenían que dar, ¿cierto? También es una Terumá. ¿Ya? Que también tenía que ser así. Ya la primera sirvió, ¿cierto?, para hacer las basas y los objetos de plata, ¿cierto?, de todo lo que había allí en el tabernáculo que el Señor le había ¿cierto?, le había indicado. Ahora también podemos ver que en Mateo 17, del 24 al 27, también podemos ver cómo Yeshua cumplió también esta obligación, ¿ya? O este cierto mandato que Dios le había dado a Moisés, ¿ya? Y lo podemos leer si tú lo Mateo lees. 17 del 24 al 27 dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió: de los extranjeros. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Exactamente. Acá, ¿cierto?, podemos ver cómo Yeshua pagó su rescate. Pagó su rescate. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir, como veíamos, ¿cierto?, que él no vino a abrogar la ley. La ley establecía esto y él tenía que hacerlo. ¿Ya? ¿Y ahora quién paga el rescate por nosotros? Yeshua. Esto es lo importante de esta porción, ¿verdad? Y claro, y esta porción bíblica también, ¿cierto?, nos habla de que todo el dinero que se recolectaba era para el funcionamiento del tabernáculo. Ya recordemos que la primera terumá, ¿cierto?, fue para la construcción del tabernáculo, esta segunda es para la mantención. ¿Ya? Después vamos a ver, ¿cierto?, los diezmos que eran entregados para poder mantener a los que trabajaban aquí. ¿Ya? Pero lo importante es que ahora tú y yo podemos ser rescatados por el sacrificio de Yeshua en la cruz. Exacto. Él pagó nuestro rescate, ¿verdad? Exacto. Esto es súper importante porque aquí vemos en esta porción a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. Exactamente, o sea, él pagó por la expiación, ¿cierto?, de nuestros pecados. ¿Ya? Así que es interesante, ¿cierto?, esta primera parte que podemos ver donde se establece, ¿cierto?, una normativa para contar al pueblo. ¿Ya? Esa era la manera, ¿cierto?, que Dios había establecido. ¿Para qué? Para que el pueblo no muriera, ¿ya? Y fuera, ¿cierto?, además, fueran, ¿cierto?, expiados o fueran, ¿cierto?, rescatados para que no pasara por... Ahí dice, ¿cierto?, que no venga peste ni plaga. ¿Por qué?
porque estaba la promesa de Abraham que el pueblo iba a ser, no iba a poder ser contado, pero en esta situación era necesario tomar por cada persona una moneda de plata para tener el dinero para poder hacer el funcionamiento del tabernáculo. ¿Cierto? Ahora la segunda parte, ¿cierto? Vamos a hablar de la fuente de bronce, ¿ya? Y dice así, habló más Yahweh a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Yahweh, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y los tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Aquí debemos recordar, ¿cierto?, que Moisés está en el monte y Dios le está entregando todas estas indicaciones, ¿verdad? Y vimos cómo Dios partió en la formación del tabernáculo desde el arca del pacto, y después eso estaba en el lugar santo, después vimos todo lo que estaba en el lugar santísimo, y ahora estamos viendo la fuente de bronce que se encontraba en el atrio, o sea, desde afuera, desde adentro hacia afuera, esta formación. Claro, y esto nos recuerda un poco, ¿cierto?, también de que Yeshua, ¿cierto?, él es el agua, ¿cierto?, agua viva. Agua viva. El agua, ¿cierto?, que lava, por la cual debemos ser lavados también nosotros, ¿ya? Recordemos, ¿cierto?, cuando estaba allí en el pozo, ¿ya?, con la mujer samaritana, y ella le dijo si podía, ¿cierto?, dar un poco de agua, y ella dijo que, o sea, él le dijo que él le podía dar un agua viva. Entonces acá este lavacro o esta fuente, ¿cierto?, de bronce, que también era podríamos decir, hecha con un material importante, como es el bronce, ¿ya? Es una aleación metálica de cobre y estaño y que produce el bronce, ¿ya? El cobre, ¿cierto?, es un metal usado en la prevención de enfermedades. Hoy día vemos los calcetines, los serlí, los utensilios en los hospitales, ahora claro, también lo están haciendo de cobre. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿cierto?, los sacerdotes deberían presentarse ante Yahweh completamente limpios. Y esto, ¿cierto?, como hoy día la ciencia indica que el cobre es un buen material para, ¿cierto?, liberar de todas aquellas bacterias y ¿cómo se llama?, y virus que pudieran haber, ¿ya?, para evitar alguna enfermedad, ¿ya? Pero la indicación era que debían ser lavadas las manos y los pies, no con jabón para sacar, digamos, mugre, sino que era un baño ritual. Para poder limpiarse ritualmente, espiritualmente, y entrar al lugar santo de una manera correcta, ¿verdad? Ya vimos ayer cómo hay cierto... debemos presentarnos con cierto nivel de santidad, y esto también incluye el lavado de manos y de pies que debían hacerle al sacerdote Aarón y a sus hijos. Y que lo tenía que hacer en forma permanente o perpetua. El Salmo 24, 3 al 5 dice: ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo es el limpio de manos? Con este baño ritual, exactamente, ¿verdad? El que no ha elevado su alma en cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Dios de salvación. Acá vemos que el salmista, ¿cierto?, conocía la Torá, ¿cierto? Al escribir, él no escribió porque fue un poeta, ¿cierto?, inspirado. Él escribió lo que estaba en la Torá, porque, ¿cierto?, sabemos que todos los salmos están, podríamos, ¿cierto?, nacen, ¿cierto?, de la Torá, ¿ya? Por lo tanto, lavacro, ¿cierto?, este lugar donde los sacerdotes debían lavarse, implica, ¿cierto?, que nosotros, antes de presentarnos al Eterno, tenemos que hacer un lavado, ¿cierto?, de nuestro corazón,
ya acá el salmista Presentarnos con un corazón limpio. Y el lavado de manos, ¿cierto? Es para... Es parte de lo mismo. Claro, el pueblo de Israel tenía este mandato, ¿ya? Que lo hacía en forma física, podríamos decir, por por todo lo que tenían que ir haciendo, ¿cierto? Después, posteriormente, en el tabernáculo, las funciones que iban a tener, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Debían lavarse porque así lo había establecido el Eterno, ¿ya? Bueno, y ahora pasamos a otra parte de la porción, del versículo 22 en adelante, y dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelentes 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiese de él sobre pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre el pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas y estacte y uña y aromática y galbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima como este incienso que harás, no lo haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre el pueblo. Exactamente. Bueno, también habíamos visto en la paracha anterior, ¿cierto?, la instrucción que Dios le había dado con respecto, ¿cierto?, al altar del incienso. ¿ya? El aceite de la unción era fabricado de la siguiente manera. Primero, ¿cierto?, se machacaba cada especie por separado. Luego, ¿cierto?, era mezclada y remojada en agua para que su aroma fuera absorbido por el agua. El aceite de oliva fue añadido al agua y la mezcla era hervida hasta que el agua se evaporara y solo quedaba el aceite con las especias, ¿ya? Esto, indudablemente, esta indicación no aparece en la Torá, pero sí, ¿cierto?, está dentro de lo que es la tradición judía, o la tradición, ¿cierto?, israelita, que son de los sabios, ya que es cierto, la Torá oral, ¿ya?, que explica un poco cómo era esto. Y sabemos que el aceite era producido, ¿cierto?, por el olivo, y que el cual era machacado, ¿ya? Esta unción, decía, tiene que durar durante todas las generaciones. Hoy día no se sabe nada de ella, como decíamos ese día. Se perdió. Exacto, sí. Pero según el Midrash, ¿cierto?, fue escondida antes de la destrucción del primer templo, pero será restituido en el tiempo del Mesías, ¿ya? Podríamos, ¿cierto?, aceite y el ungüento, ¿cierto?, va a ser restituido cuando llegue el Mesías a nosotros, ¿ya? Santo significa que ha sido apartado, ¿cierto?, para uso sagrado exclusivo. Esta mezcla solo puede ser usada en el templo. Allí lo dice, ¿cierto?, no puede ser usada en ningún otro lado o en ninguna otra parte, solamente en el templo.
Claro, porque era el ungüento con el cual se ungían todos los utensilios del templo, se santificaron de esta manera. Exacto. Ya dice también que el galvano, que sale nombrado allí, ¿cierto? Es un aroma desagradable, ¿ya? De esto se aprende que los que no son muy honrosos no deben ser separados, sino incluidos en el grupo para que juntos puedan producir un olor fragante delante del Eterno. ¿Ya? Esto nos habla también del pecado. O sea, el Señor, el pecador no lo deja excluido de esto, sino que también, podríamos decir, lo incorpora, ¿cierto? Cuando Él viene con un corazón constrito y con un corazón humillado delante del Eterno. ¿Ya? Esto lo vemos en lo que dice Pablo, ¿cierto? En que todos los miembros cumplen una función importante. Y Correcto. podemos, ¿cierto?, asemejar a estos tiempos. ¿Ya? Según cierto, el sabio Rachi ya dice que había un total de 11 diferentes especies ya en el sahumerio, o sea, en esta Preparación. Bálsamo, onique, aromático, galvano, incienso puro, mirra, casia, espinacardo, azafrán, costo, corteza aromática y canela. Ya los nombres de estas especies no son necesariamente las que corresponden exactamente a las palabras hebreas. Esto constituye todavía un motivo de discusión entre todos los comentaristas. ¿Ya? O sea, todavía no hay un consenso, certeza, claro, ¿cierto?, con respecto a esto. Pero ahí en Éxodo 30:36 dice: y molerás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me encontraré contigo, santísimo será para vosotros. ¿Ya? El propósito principal, ya, para la construcción del tabernáculo es que haya un encuentro entre el Eterno y su pueblo. ¿Ya? Ahí también lo dice en ese versículo. ¿Ya? Él quiere tener un acercamiento con su pueblo. Así como ¿Ya? nosotros ahora podemos acercarnos libremente, pero debemos también cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? A veces somos como un poquito permisivos nosotros en la condición que nos presentamos delante del Padre, pero Él tenía normas muy estrictas y sabemos que Dios no cambia, ¿verdad? Entonces nosotros también debemos presentarnos con manos limpias, con un corazón puro delante del trono. Mira, la palabra, ¿cierto?, encontraré es ya en hebreo. Y significa, o sea, cuando uno va al idioma nativo, podríamos decir, de la Torá, ya significa algo diferente. A lo mejor nosotros encontraré dentro de nuestro vocabulario español, tiene un significado, pero lo que significa, ¿cierto?, en el hebreo es algo mucho mayor. Dice que significa, la palabra, ¿cierto?, encontraré o ya'ar, significa fijar una cita. Qué lindo. Una cita tiene que ver con dos cosas: tiempo y lugar. Hay una cita con el Eterno. En sus tiempos establecidos veíamos que en el altar del incienso era por la mañana y por la tarde. Claro. Él tiene una cita en ese tiempo, bueno, con el sacerdote y con el pueblo que estaba afuera orando también. Claro. Pero hoy en día también tiene una cita con nosotros y muchas veces hemos dejado plantado al Eterno con esa cita porque nosotros estimamos que hay otras cosas más importantes, ¿verdad?, que establecer un tiempo para encontrarnos con Él en la mañana y en la noche, o por la tarde, digamos. Exacto. Y nosotros podemos ver vamos a ver en esta paracha que lo que Él más quiere es tener una cita con nosotros. Ya hay ciertos tiempos que el Eterno ha fijado para encontrarse con su novio. ¿Cierto? Hablamos de la novia y la novia, ¿cierto?, somos nosotros. ¿Ya? Y Él ha fijado, ¿como cuál? Shabbat, ¿cierto? Como es cuál, una cita como separada. como la fiesta, ¿cierto?, que celebramos, que ya viene Pesaj muy pronto, ¿ya? Y hay un lugar fijado donde se hacen encuentros, el tabernáculo. Por eso dice, ¿cierto?, esta cita, que esta palabra hebrea tiene un sentido mayor: tiempo y lugar. ¿Ya? Dice, el tabernáculo fue creado para tener un lugar fijo, para tener un encuentro divino, como está escrito en Éxodo 25:22. Allí me encontraré contigo y sobre el propiciatorio, de entre las dos querubines que están sobre el altar del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. ¿Ya? En Éxodo 29, 42, 43 está escrito: será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión, delante de
el Eterno, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo, y me encontraré allí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. ¿Ya? El tabernáculo es el llamado, ¿cierto? El llamado, La tienda de reunión. ya, que en hebreo quiere decir Ohel Moed. ¿Ya? Está 140 veces, ¿cierto?, en la escritura. Mencionado esta tienda de reunión. Esto nos enseña la importancia de tener una relación personal con el Eterno. Hay un lugar de encuentro divino. ¿Dónde está? En el lugar santísimo, encima del propiciatorio. ¿Ya? Es el lugar de encuentro en cada templo, incluso en el hombre, en lo más íntimo del corazón. Hay un lugar de encuentro entre el Eterno y el hombre. ¿Ya? Ese es nuestro tabernáculo, ¿ya?, de hoy día. ¿Ya? El texto que hemos estado estudiando dice que hay que presentar un poco de incienso delante del testimonio donde el Eterno se encuentra con el individuo. ¿Ya? El incienso simboliza el conocimiento, ¿ya? Lo que dice ahí en 2 de Corintios 2, del 14 al 15. Cuando se habla de moler un poco de incienso y poner un poco de incienso delante del testimonio donde hay un encuentro íntimo, se puede entender como tomar una pequeña porción de la Escritura y desmenuzarla, ¿ya? Y meditar en ella y presentar en oración con el entendimiento en nuestras oraciones diarias. ¿Cierto? Lo que Pablo decía, que hay que escudriñar. Exactamente. Así, ¿cierto?, presentarla, así tendremos un encuentro con el Eterno. La base para un encuentro con el Eterno es la revelación de la Escritura, ¿ya? Así que si estás leyendo la Torá y te viene alguna luz de algún texto y te está tocando emocionalmente, ¿cierto?, allí hay incienso para moler y presentarlo delante del Eterno para tener un encuentro con Él, ¿ya? Como está escrito, ¿cierto?, santidad de santidad será para vosotros. Así lo dice el texto. La expresión santidad de santidades puede ser entendida como intimidad de intimidades. Eso es lo que el Señor quiere, una intimidad con cada uno de nosotros. Como está escrito en Cantar de los Cantares, que me bese con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Tus ungüentos tienen olor agradable, tu nombre es como un ungüento purificado, por eso te ama la doncella. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El rey me ha conducido a sus cámaras. Qué interesante, ¿cierto? Bueno, y ahora vamos a seguir con el llamamiento de Besaleel y de Aholiab. Exactamente. Raro el nombre. ¿Lo leemos? Ya. Dice en el versículo 31 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, otra vez, recordemos que están en el mismo monte recibiendo estas instrucciones. Mira, yo te he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que haga todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y los utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, su fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán conforme a todo lo que le he mandado. Exactamente. ¿A quién Dios comisionó, ¿cierto? A Besaleel, ¿cierto? Y a Aholiab. Ya, Besaleel es de la tribu de Judá y Aholiab es de la tribu de Dan. Acá nuevamente, ¿cierto? Se repite un patrón. Claro. ¿Por qué? Porque el Señor está mostrando, ¿cierto?, en el futuro, ¿cierto?, que Besaleel era de la casa de Judá, ¿ya? Y
Aholiab, ¿cierto? Es la casa de Israel o la casa de Efraín, ¿ya? Aquí se muestra la importancia nuevamente de estas dos casas. Esto es como un patrón que se repite desde el comienzo, ¿verdad? Exactamente. Entre las tribus, entre las 12 tribus. Lo podemos ver también cuando, ¿cierto? Moisés mandó, ¿cierto? Los 12 espías, ¿ya? Los dos que trajeron las buenas nuevas, ¿cierto? Uno era de la tribu de Judá y la otra era de la tribu, ¿cierto? De Efraín, ¿ya? Y aquí vemos nuevamente la importancia de los nombres que te entrega a propósito, que te entrega, ¿cierto? Te marca tu destino. Aquí podemos ver que en español no nos dicen mucho estos nombres difíciles de pronunciar, pero tienen un significado muy importante si lo vemos lo que significa en hebreo, ¿verdad? El nombre para Bezaleel en el Strong lo encontramos con el número 1202 y significa en la sombra o bajo la protección de Yahweh, ¿verdad? Dicen que Bezaleel tenía 13 años de edad en ese momento cuando Dios le dijo. Qué increíble, porque en la descripción dice que tenía muchos talentos en él para hacer todo este servicio en el tabernáculo, y era un adolescente. Claro. Y acá, ¿cierto? Cuando uno lee el versículo, en el versículo 3, dice: y lo he llenado de Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Y tenía, ¿ya?, 13 años. Claro. Entonces aquí aparecen 3 palabras nuevamente en hebreo, ¿ya? En hebreo, ¿cierto? La palabra, en hebreo la palabra sabiduría es la palabra jokmah. Inteligencia, ¿cierto? En hebreo es tebuná, y conocimiento en hebreo es da'at. Jokmah, ¿cierto? Se refiere a lo que el ser humano escucha de otro y aprende. Tebuná se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo que ha aprendido. Y Da'at se refiere al Ruach HaKodesh, ¿cierto? A la inspiración divina y propósito. Interesante, ¿ya? Tradicionalmente hemos aprendido, ¿cierto?, que la presencia del Espíritu Santo no estaba en el llamado, ¿cierto? No estaba en el Antiguo Testamento. Eso se nos enseñó. Pero desde Génesis hasta ¿cierto? Vemos la presencia del Espíritu Santo. Y en este caso, ¿cierto? Llena de vida, ¿cierto?, en el pueblo de Israel. La función del Espíritu Santo en el nuevo pacto, a partir del día de Pentecostés, según relata el libro de Hechos, es poner la ley o la Torá en el corazón, ¿ya? Como lo confirma Hebreo 8:8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí viene un día, dice el Señor, en que establecer con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, ¿ya? Entonces podemos ver, ¿cierto?, cómo son importantes, ¿cierto?, los nombres, como tú decías. Aholiab, que era de la tribu de Dan, significa en la tienda del Padre. Así que juntos los nombres significan bajo la protección de Yahweh en la tienda del Padre. Qué increíble. ¿Ya? Nada es por al azar. Exactamente, ¿ya? Entonces podemos ver que estos dos varones son tan importantes en el pueblo, porque sobre sus hombros caía, ¿cierto?, todo el diseño, podríamos decir, ¿cierto?, de ejecutar el diseño que Dios entregó a Moisés. En las artes, ¿cierto?, en todo lo que significa el trabajo de manos. Ya Dios le había dado esa responsabilidad. Ya, y finalmente, ¿cierto?, en este pasaje vamos a hablar acerca de que nuevamente el Señor dice o nos enseña acerca del día de reposo. ¿Ya? Dice: habló además Yahweh a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santificó. ¿Ya? Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, más el 7º día, ¿ya?, es día de reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, ¿cierto?, celebrándolo por generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, o sea, de Yahweh y los hijos de Israel. Porque en 6 días
hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿cierto?, cesó y reposó. Aquí me llama la atención que sale 2 veces que será el día de reposo, dice que es por señal. Es una señal entre Dios y cada uno de nosotros. Es una señal. Y vemos cómo en los últimos tiempos dice que a los que no crean en el Eterno, ¿verdad?, se van a dejar colocar una señal. Exactamente. O sea, el enemigo tiene una señal, pero Dios tiene otra señal que es el día de reposo. Esto es súper importante porque nosotros debemos guardar el día de reposo porque nos va a distinguir. Exactamente. Va a ser separado, ¿cierto?, la cizaña del trigo. Y el trigo tiene que tener esa señal que viene del Eterno, que es el día de reposo. ¿Sabes qué? Después de esto, vamos a hacer un spoiler, ¿cierto? Viene el becerro de oro que se está haciendo. Entonces estamos, podemos decir, ya terminando, ¿cierto?, la instrucción. Pero ¿sabes lo que pasa? Que en medio, ¿cierto?, de la instrucción de construir el tabernáculo, ¿cierto?, el Eterno introduce un paréntesis, ¿cierto?, con un mensaje de advertencia. ¿Ya? Aunque la obra, ¿cierto?, del tabernáculo, ¿cierto?, es una obra divina, mira, es una obra divina, no hay un derecho para no tomar en serio el mandamiento de Shabbat. Porque van a estar en pleno, ¿cierto?, podríamos decir, construcción del tabernáculo de Mizcán, ¿cierto?, pero el Shabbat tendrá que ser respetado y guardado en medio de una obra tan importante como la construcción de la tienda de reunión. ¿Ya? El Eterno, ¿cierto?, es más importante que su obra. Solo está permitido violar un mandamiento si hay otro mandamiento con mayor peso que lo elimina. Eso es importante. Claro. Y la ley humana también es así. Una ley solamente es revocada con una ley que la sustituya, ¿verdad? Y esto en la palabra en ninguna parte dice que el día de reposo ya no está vigente. En ninguna parte sale una ley que derrogue esta ley que Dios colocó, y dice además que es por señal entre Él y nosotros. Exactamente. Ya, por ejemplo, en este caso la construcción del Mizcán no tenía más peso que el mandamiento del cese, ¿cierto?, del Shabbat. ¿Ya? En este versículo está escrito que los Shabbat son del Eterno. Mis Shabbat, el día del Señor, es el Shabbat. Lo podemos ver en Éxodo 20:10, en Levítico 23, del 1 al 3, ¿cierto?, en Isaías 56:4. Ya cuando aparece la expresión mis o mi, eso es súper importante. En relación con alguna cosa implica que es cosa del Eterno. ¿Ya? Después dice, guarden mis Shabbat. Y mis días de reposo. Es una manera especial cuando habla de, ¿cierto?, de otras cosas como dice mi arco, ya corresponde, podemos entrar, ¿cierto?, a un desarrollo de una revelación diferente. Pero estamos hablando del Shabbat. Ya cuando habla de mi Shabbat es porque Él tiene Shabbat en el cielo. Y comparte de su eterno descanso con el hombre una vez por semana. O sea, el Señor en el cielo, ¿cierto?, va con un pedacito de cielo cada Shabbat. Exactamente. Cuando habla de mi pacto, ¿cierto?, el Génesis, es porque su pacto está firme en el cielo, ¿cierto?, y Él lo comparte, ese pacto, con los hombres. El Shabbat fue dado a los hijos de Israel de una manera especial, como tú decías bien, como una señal de haber sido escogidos, apartados, santificados. Constituye una de las señales del pacto entre el Eterno e Israel. Es parecido, ¿cierto?, al anillo del casamiento. Si una mujer quita su anillo, lo tira al suelo, escupe sobre él y lo pisa, ¿qué significa? Que ya no quiere ser de su marido. Si un hijo de Israel hace, ¿cierto?, no cumple el Shabbat, ¿cierto?, ¿qué mensaje está dando? ¿Ya? Entonces es importante el Shabbat para que podamos entender, ¿cierto?, que para el Eterno es importante, ¿cierto?, guardar el día de reposo, aún en la construcción del Mizcán, ¿cierto? La construcción del templo no era más importante que cumplir este mandamiento de guardar Shabbat. Exactamente. ¿Ya? O sea que el pueblo de Israel descansaba en Shabbat, cumplía este reposo, este mandamiento, y al día siguiente, después que pasaba el Shabbat, seguían trabajando para el Eterno. Exactamente. Y ahí en Isaías, ¿cierto?, vaya a ir terminando, dice Isaías 58, 13, 14. Si por causa del Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que plazca en mi día santo, llama
y llamas a Shabbat delicia el día santo del Eterno, honorable, y lo honra, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Eterno ha hablado. Aquí hay una promesa, o sea, si yo llamo al Shabbat una delicia, dice, ¿cierto?, que me dará alimento, que tendré la heredad de Jacob, que soy parte de esa herencia de Jacob, y dice que la boca de Hashem ha hablado estas cosas. Exactamente. O sea, si yo rechazo el Shabbat, no lo llamo la delicia, no voy a tener la alimentación ni voy a ser parte de la herencia de Jacob. Es súper fuerte. Exactamente. Entonces, en esta, ¿cierto? En esta parashá que comienza hoy día, vamos a empezar a hablar de muchas cosas con respecto, ¿cierto?, a los últimos detalles, ¿cierto?, de lo que Dios le está dando, de la instrucción que Dios le está dando a Moisés, ¿ya? Pero podemos rescatar de esto, ¿cierto?, como recién veíamos, ¿cierto?, cómo el Eterno quiere tener una relación íntima con la persona, contigo, conmigo, con él, ¿cierto? Y debemos presentarnos como Dios quiere que nos presentemos, no a nuestra manera, sino que a la manera de Él. Así que cada día perseveremos, ¿ya? Busquemos más del Eterno, porque lo que Él quiere es tener una cita. Mira, me quedó dando vueltas. Sí. Un día y un lugar especial. Porque hay un tiempo y un lugar específico que el Eterno lo tiene, ¿cierto? Él lo preparó y somos nosotros los que debemos asistir a esa cita, porque si no lo dejamos plantado. Exactamente, ¿ya? Así que bueno, los invitamos a que puedan seguir esta semana junto a nosotros, una nueva semana de bendición, escudriñando la palabra, y nos despedimos con un café con raíces, con aroma a Torá, ¿cierto?, desde Bahía Inglesa, ¿ya? Así que nos vemos mañana. Chao.